Entonces, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la introducción a este tema. Y yo me voy a ir con el orden que viene en el material. Y tal vez la primera pregunta que deberíamos de plantearnos es: ¿cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? Solamente hacía la mención porque tiene que ver con eso. Y antes del siglo XVI, la naturaleza de la iglesia no se discutía, se asumía, o sea, se daba por ello. Era lo que decían ellos que era, eso era. Y no se discutía la naturaleza de la iglesia. Una de las cosas que la reforma del siglo XVI trae, los reformadores del siglo XVI trae, es no es tan importante qué dice la iglesia que es, sino qué dice la Biblia que es la iglesia. Y es hasta el siglo XVI que se comienzan a hacer algunos cuestionamientos y a poner en duda algunas de las enseñanzas que se habían tenido. Para la Iglesia Católica Romana, o la Iglesia Católica Romana, dice ser la iglesia verdadera, apelando a la sucesión de Pedro como obispo de Roma. Y aquí le puse entre paréntesis: no hay sustento ni bíblico ni histórico de esto. No me voy a meter mucho en eso, porque la historia es bien interesante en cuanto a esto, pero ¿cuál es el principal argumento que saca la iglesia de Roma para decir nosotros somos la única iglesia verdadera? Es la supuesta sucesión apostólica de Pedro. Para ellos, el Papa que está ahorita, ya no sé cómo, es León, creo, ¿sí? León algo, pero 15 o León 16, alguna cosa así, pero bueno, el que esté en ese momento que es obispo de Roma es, por lo tanto, también el jefe de toda la iglesia y además es el sucesor directo de Pedro. No lo vamos a hacer ahorita, porque no hay el tiempo, pero es interesante ver que no hay ningún sustento para afirmar algo así. ¿Sí, Karen? Sí. Es que no sé cómo dicen ellos que piensan que es yo pienso, ¿no? Como si Pedro hubiera reencarnado en cada uno de ellos, ¿no? Como si hubiera demasiado. Bueno, no hablan sinceramente, ellos no hablan de reencarnación. Digo, no hay que echarle más. No, pero. No necesitan que les echemos más. Pero lo que sí piensan es que son sucesores de él. Y como hay una muy mala interpretación de Mateo 16, 18, ustedes lo leen, hay una muy mala interpretación de esto cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, refiriéndose a la declaración que Pedro acaba de hacer, cuando él dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ya hay un juego de palabras en griego que convenientemente lo modifican, porque el Señor Jesucristo le está diciendo: tú eres una piedra, pero sobre esta roca ya soy yo. Sobre esta roca, que es la declaración que tú acabas de hacer, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. No sobre los hombros de un hombre pecador, mortal, débil, como lo era Pedro. Eso por un lado, desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista histórico, ni siquiera hay pruebas de que Pedro haya estado alguna vez en Roma. Algunos historiadores ponen incluso en duda que haya estado ahí. Por ahí del siglo, no estoy bien seguro, pero no fue en los primeros siglos, tal vez siglo XVI, XVII, alguna cosa así. Encontraron una osamenta, encontraron una tumba pues por ahí, y dicen que en esa tumba decía, que había inscripciones que decían: aquí está Pedro, tumba de Pedro, o Pedro simplemente. Y entonces hablan de que esos eran los huesos de Pedro.
y están, o encontraron esto a donde ahora está la Basílica de San Pedro, por eso es que le hicieron ahí. Lo interesante, hay un libro muy interesante de César Vidal. César Vidal es un historiador cristiano, y él dice, sí, el único problema es que en ese lugar, en el tiempo en el que Pedro murió, que fue años 60 y pico, 64, 67, en ese lugar estaba la casa de Nerón, estaba en la casa imperial. Dice, y uno tendría que pensar que en los jardines de Nerón enterraron a Pedro. Es absurdo, históricamente eso es absurdo, no sería de esperarse. Pero bueno, y aún cuando ahí estuviera Pedro, aún cuando esos fueran los restos de Pedro, uno lo diría, ¿y eso qué? La verdad es que la preeminencia del obispo de Roma es algo que se dio históricamente en los siglos, tal vez siglos 5, 6, 7, que comenzó a haber una gran competencia entre el obispo de Antioquía, el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma, y había así como una competencia entre ellos. ¿Por qué creen que prevaleció el de Roma? ¿Por qué creen que el de Roma fue el que ganó más poder político que los otros? Porque era la capital del imperio. Era la capital del imperio. Allí estaba el emperador y obviamente por eso agarraron mucho más fuerza. En fin, hay muchos motivos de tipo histórico para explicar por qué comenzó a prevalecer políticamente, no espiritualmente, el obispo de Roma. Pero bueno, eso sería otra clase y otra historia. Aquí nada más quiero mencionar esto porque nos vamos introduciendo a este tema de cuáles son las marcas de la verdadera iglesia. Llegamos al siglo XVI y en el siglo XVI comienza el movimiento de la reforma protestante. Y bueno, este señor Melanchthon, que fue uno de los principales colaboradores de Lutero. Incluso algunos dicen que Melanchthon es el primero que desarrolla una teología sistemática por allí del año 1530. Acuérdense que el movimiento de reforma nace en 1517, o sea que no había pasado mucho tiempo, 13 años más o menos. En algo que se llama Confesión de Augsburgo, en el artículo 7, esta confesión de Augsburgo, su autor fue Felipe Melanchthon. Bueno, él pone algo así, como una definición. Hermana Garito, ¿podrías leer? Sí. Lo que está aquí entre comillas. La iglesia es la congregación de los santos en la cual el evangelio es enseñado correctamente y los sacramentos son administrados correctamente. Ok, sí, lo Aunque Melanchthon también escribió en 1543 la descripción de lo que es una verdadera iglesia, en un libro que se llamaba Los Comunes. Los Comunes. Y él puso las marcas que caracterizan a la iglesia son el evangelio puro y el uso apropiado de los sacramentos, como una forma de resumir lo que está en la confesión. Ok, ya ven que la hermana se estudió. Ella se estudió. Okay. Ella ya tiene palomita ahorita. Okay. Mire, con el maestro, con el Ok, entonces sí, efectivamente, obviamente yo voy poniendo aquí nada más un resumen, pero la confesión de Augsburgo es una confesión bien importante en ese tiempo, y ellos ya, miren, esto no se lo sacó Felipe Melanchthon de la mano, simplemente se fueron a la escritura y dijeron, bueno, a ver qué es lo que caracteriza a la iglesia. Y ellos encuentran dos principales elementos, la predicación del evangelio y la administración correcta de los sacramentos. Esas dos cosas. Luego se va a agregar una más, que ahorita vamos a ver. Pero bueno, solamente para ir respondiendo eso. Otro reformador, Tomás Cranach, él digamos que fue de los reformadores ahora, bueno, Melanchthon era alemán,
Cranmer era inglés. En Inglaterra la historia de las reformas también bien interesante, es un poquito diferente de en Alemania y el resto de Europa. Y uno de los reformadores ahí fue Tomás Cranmer. En 1553 él escribe, o él es el principal autor de lo que se conoce como 42 artículos de la Iglesia de Inglaterra, que después lo modifican y son los 39 artículos en los que está basada, por ejemplo, la Iglesia Bautista y la Iglesia Anglicana también. Pero bueno, Cranmer escribe algo muy parecido, hermana, no sé si pudieran leer ese párrafo. La Iglesia de Jesucristo es una congregación donde se predica la palabra pura de Dios y se administra debidamente los sacramentos. Se fijan cómo Melanchthon y Cranmer coincidían mucho en la definición, ¿sí? Para comenzar, dice la iglesia visible de Jesucristo es una congregación, también Melanchthon decía, es la congregación de los santos, pero bueno, aquí hay unos puntos porque bien hay otras palabras ahí que impliquen, pero dice, se predica la palabra pura de Dios y se administran debidamente los sacramentos, ¿sí? Puedo decir la versión Sí, claro. completa. Dice Tomás Cranmer, la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la palabra pura de Dios y se administra debidamente los sacramentos, conforme a la ordenanza de Cristo, en todas las cosas que por necesidad se requieren para lo mismo. Ok, bueno, ahí está la versión completa que viene en el material, pero bueno, digamos que esto es el resumen, ¿sí? Pero otra vez lo que yo quiero resaltar es una congregación de hombres fieles, dice aquí, de hombres santos, decía Melanchthon, a donde pasan dos cosas: se predica la palabra pura de Dios, si no se adultera esa palabra, y se administran debidamente los sacramentos. Ok. Bueno, Juan Camilo, 1536, él escribe un libro que se llama Institución de la Religión Cristiana, un libro que por cierto escribe a lo largo de muchos años. Él lo va escribiendo como por partes, saca primero una parte, luego la completa, en fin. Pero digamos que la Institución de la Religión Cristiana es uno de los símbolos de nuestra fe reformada. La escribió Juan Camilo. Hay alguna parte de ese libro a donde él escribió esto. Susi, ¿lo podrías leer? Lo que dice aquí después de las comillas. Sí, porque lo que quiera preguntar el mundo de la palabra, los adventistas, los también los tratamientos, la disciplina, ahí hay una referencia. Ok, si ustedes se fijan, Calvino coincide con lo que escribió Felipe Melanchthon, coincide con lo que escribió Tomás Cranmer, pero aquí él agrega más disciplina. Ok, él agrega la disciplina. Y entonces dice, en donde quiera que se predique fielmente la palabra y se administre correctamente los sacramentos y la disciplina, ahí empieza una verdadera iglesia. Sí, Laura. Es que tengo una duda, porque en el material venía que es un claudio, dice que la predicación verdadera de la palabra, la observancia adecuada de los sacramentos y un ejercicio fiel de la disciplina eclesial son marcas de la iglesia. Pero ¿fue antes o después de lo de Calvino? No, Claudi es un autor contemporáneo. Contemporáneo, pero no dice ahí la fecha. No dice la fecha, no, pero no es alguien que vive todavía. Hay un libro de Don Claudi que se llama La Iglesia, que es muy bueno, es un libro de eclesiología, y lo tenemos en la casa, por cierto. ¿Cómo que todavía vive si estuvo en 1500? No, el que está diciendo. Sí. Sí, a ver, ¿cómo que vive todavía? O sea, que como 500 años. No, eso. Ella está hablando de Claudio. Recuerdo que sí fue antes o después. Sí. No, fue más bien Claudio se está basando en Calvino. Y es que en el material no menciona
Sí, no menciona. pero no mencionan la fecha ni nada. Ok, bueno, entonces otra vez ahí incluso Claudia también está de acuerdo en esos tres elementos. Como iglesias reformadas, particularmente como iglesia presbiteriana, nosotros reconocemos bíblicamente que esas son las tres marcas esenciales de la verdadera iglesia: predicación fiel de la palabra de Dios, administración correcta de los sacramentos y la aplicación correcta de la disciplina eclesial. Algunos autores dicen que es que en la administración correcta de los sacramentos está implícita la disciplina. Tienen parte de razón, porque finalmente la disciplina tiene que ver, por ejemplo, alguien que está bajo disciplina no puede participar, no debe participar en la cena del Señor. Ahora, cuando se pone en disciplina un hermano, no es porque dio feo al pastor o porque ajá. Un ejemplo. Cuando un ejemplo así como cuando están en matrimonio y otro hermano sabe que está saliendo con alguien más que tiene su matrimonio y lo ponen en disciplina, o sea, la con ella y todo eso, y ya lo ponen en disciplina. ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Adulterio. Sí, alguien está viviendo un adulterio. Si alguien está viviendo un adulterio, lo que la iglesia hace no es ponerlo inmediatamente en disciplina. ¿Qué es lo que se hace? Pero hermano, ve, vamos a platicar. A ver, sabemos que está viviendo en adulterio. Sí, así es, si esta persona no lo acepta o dice no es cierto, pero hay evidencias más, bueno, volvemos a hablar. Si alguien se vecina en seguir viviendo así, no puede participar en la Santa Cena, no debe participar en la Santa Cena. Se le pone entonces en disciplina y durante un tiempo, bueno, en lo que te vamos a apoyar, te vamos a acompañar, te vamos a aconsejar para que tú dejes ese pecado en el que estás. No puedes participar. Y el ejemplo que puso Karim, pues es uno, puede haber muchas otras. Cualquier situación de pecado, un pecado evidente, iba a decir serio, pero todos los pecados son serios. Pero todos los que estamos aquí pecamos, todos los que estamos aquí somos pecadores, pero hay una diferencia, no vivimos en el pecado. ¿Okay? Si yo fuera político y tuviera yo un cargo en el gobierno y estoy recibiendo mordidas todos los días, estoy recibiendo corrupción todos los días y lo acepto y lo recibo, yo estoy viviendo el pecado. ¿Sí? Y yo no debería de formar parte de la comunión de los hombres fieles de Dios. Debería ser disciplinado, puesto en disciplina hasta que eso se resuelva en mi vida, ¿verdad? Bueno, eso es la disciplina de la que habla Claudia, que habla Calvino también, y es una marca de la verdadera iglesia. Bien, este hermano, iba a decir también libre, pero no él era libre, pero murió hace poco. Él es John Stott, y John Stott murió hace, no tiene muchos años que murió, pero ha sido de los teólogos más conocidos en la actualidad. Y bueno, él escribe esto, de hecho, en el primer libro que él publica, ¿qué me falta mía? Porque no se pasa para acá. No sé para acá, para que vean más directo la pantalla. Yo sé que siempre se sientan de aquel lado, pero cobramos lo mismo de aquel lado que se cobra lo mismo. O sea, nada. Ahora lo mismo se aprende más. Al menos se ve mejor la pantalla. Ok, Mía, ¿podrías leer eso? De acuerdo a la dirección Ok, en este libro de John Stott, él hace un análisis de las 7 cartas que el Señor Jesucristo envía a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, la carta a Éfeso, la carta a la Odisea, la carta a Tiatira, en fin, todas esas.
y él va sacando una característica, digamos, de lo que Jesús, el Cristo resucitado, escribe en cada una de esas iglesias, y él va notando que en cada una de ellas hay una característica de esa iglesia. Y entonces él concluye, bueno, estas pudieran ser también marcas de la iglesia. A mí me parece muy interesante lo que él publica, y bueno, por eso, y además el autor ahí lo menciona: amor, sufrimiento, santidad, sana doctrina, autenticidad, evangelismo y humildad. Y así como esa, pudiéramos encontrar también otras listas de marcas de la iglesia verdadera. Pero bueno, de eso se va a tratar precisamente este curso. Ok, ¿qué es una iglesia sana? ¿O por qué hablamos de una iglesia sana o de una iglesia no sana? Por tanto, si hay una que es sana, hay otras que no son sanas. Y dice, dentro de la iglesia verdadera, ya quedamos que la iglesia verdadera tiene esas marcas que acabamos de mencionar, pero dentro de la iglesia verdadera hay unas más sanas que otras, y eso es cierto. A ver, ser una iglesia que no predica el evangelio, que no administra correctamente los sacramentos, no le podemos llamar iglesia. No debería de ser llamada iglesia. No podemos hablar de que es una verdadera iglesia. Tristemente, hay muchísimas iglesias actualmente en las que no se predica el evangelio. O se predica el evangelio así como de rasponcito nada más, pero se habla más de otras cosas, ¿no? De la motivación, de cómo tienes que hacer para salir adelante, cómo tienes que hacerlo para no sentirte mal, para no sentirte apachurrado, para no estar triste, para ser un triunfador, para un montón de cosas. Y a veces la predicación se convierte en una sesión de consejería, y de consejería desde una perspectiva humana. Y en algunas otras iglesias, pues de otras cosas peor, ¿no? A veces de dinero, porque es que tienes que sembrar, y entre más siembres y sembrar es en el ofrendero, es el dinero, entonces el ofrendero siembra para que entonces puedas obtener el fruto. Y se habla del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Pero hay muchísimas iglesias a donde no se predica el evangelio no es lo central, la palabra de Dios no es lo central. A veces lo central es la música, el show casi que se presenta durante el culto, y la palabra de Dios queda así como algo secundario. Ok, pero hablando de las iglesias donde sí se predica la palabra de Dios, donde sí se administran correctamente los sacramentos, donde sí se maneja una disciplina bíblica, aún dentro de estas hay algunas más sanas que otras. Y como que ese es el planteamiento del autor de este libro, de Mark Dever. ¿Por qué es que hay algunas iglesias que son más sanas que otras? Y bueno, eso es lo que va a tratar de contestar. ¿Por qué hoy muchas iglesias no son sanas? Y él menciona también lo que opinan muchos han escrito sobre este tema, porque es una preocupación constante en la iglesia contemporánea, en la iglesia del día de hoy. Y menciona algunas causas. Dice, bueno, hay condiciones culturales que han infestado algunas iglesias. Cuestiones culturales, lo que hay cultura, lo que hay en nuestro alrededor, que se ha metido dentro de la iglesia. No sé, modas, la música a veces tiene mucho que ver con esto, supersticiones. A ver, los cristianos somos supersticiosos. No debemos, por supuesto, pero ¿saben qué? De repente supersticiones dentro de la iglesia cristiana, sí la hay. No sé, algo va a pasar un accidente, y yo me doy cuenta, y yo digo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí? Bueno, hay hermanos en Cristo que piensan que si yo digo una frase como esa, y el accidente ya no va a ocurrir, porque yo dije la sangre de Cristo tiene poder. Y miren, nosotros estamos totalmente de acuerdo, la sangre de Cristo tiene poder. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario
tuvo el poder de rescatar nuestra vida del pecado y de darnos vida eterna. Vaya que sí es un poder. Pero no se puede Poder. estar usando como un fetiche. Pero entonces se usa como un fetiche, a veces, ¿sí? Y tantas cosas que usamos como fetiches también los cristianos. Entonces, bueno, muchas cosas, y estoy hablando de cosas a lo mejor que son más o menos bíblicas, pero hay cosas que no son bíblicas para nada, y que se han metido dentro de la iglesia, que las hemos adoptado de la Declaro, decreto. Sí, incluso esto, sí, decláralo y recíbelo, ¿verdad? Decláralo y recíbelo, y yo declaro, tengo una enfermedad determinada, pero yo declaro que ya no tengo esa enfermedad, yo lo declaro, como ya no la tengo, lo declaré, sí, Yo simplemente tengo una duda con esta palabra de declaro, porque lo que sí. No, es que ese es mi duda, como dijo hace rato, cuando, por ejemplo, declaramos la palabra de Dios, eso, sí. o sea, es que no sé si haya una línea muy delgada entre declarar lo que yo pienso. A ver, la palabra, a ver, voy a tratar de Es que declarar la palabra de Dios sí podemos, y lo que nosotros pensamos, eso no. A ver, la palabra declarar, declaro, no tiene absolutamente nada de malo, ni de pecaminoso, ni mucho, es una palabra que usamos todos los días. Declarar es afirmar algo. Afirmar algo. Yo puedo declarar que Jesucristo es el único Salvador que existe. Lo confieso, lo declaro, y eso es cierto, sí. Aquí el problema con estas corrientes de declarar y recíbelo es que se le da un poder a tu palabra, no a la palabra de Dios, sino a tu palabra. Es decir, si tú declaras algo, eso tiene poder. Yo declaro que no estoy enfermo, y entonces ya no estoy enfermo. Decía a un hermano en alguna ocasión, siendo un poquito irónico, en lo que obviamente broma, pero dice, ¿por qué aquellos que son calvos no declaran que ya tienen pelo? Saber, declaran, ya no estoy calvo, a ver si te sale el pelo. Yo ya lo declaré varias veces, sigo igual. Entonces, ese es el punto, no es así la palabra declarar, esa palabra no es una palabra que podemos usar correctamente, sino más bien es esa creencia, esa superstición, que además no tiene ninguna base bíblica, ninguna, de decir, o peor todavía, lo decretas. A ver, el único que decreta es Dios. Los únicos decretos a los que nosotros nos apegamos son los decretos de Dios. Él sí decreta, y lo que Él decreta se cumple porque se cumple. Pero yo me la puedo pasar decretando lo que yo quiera, eso no tiene absolutamente ningún valor. Y entonces eso se convierte a veces en una modificación de la palabra de Dios. Son condiciones culturales. ¿Por qué culturales? Porque de dónde nació eso. Fueron modas. Miren, son modas que desafortunadamente a nosotros en Latinoamérica nos llegan desde el norte. Generalmente nacen allá en Estados Unidos. Por allá empieza a hacerse popular eso y finalmente nos llega aquí y se empieza a establecer. Y entonces ya se adopta como si fuera una doctrina. ¿Sí? No sé si me expliqué con la duda de declarar. Sí, y no. Ok, ¿por qué no? Hay muchas personas, como muchas alabanzas también que he escuchado que por ejemplo, ustedes saben el nombre de Jesús, o sea, eso no sé si está bien o está mal. O sea, yo sé que Dios sana, pero yo estoy segura que Dios puede sanar en el momento en que Él lo disponga. Pero el que yo esté, o sea, no sé. Fíjate. Y el que yo es, si es un buen deseo o está mal. Fíjate, qué bueno que salió esto, no importa que nos tengamos en esto, porque esas son las condiciones culturales, cosas que nosotros repetimos porque oímos. ¿Por qué a veces se ora así? Porque oímos que alguien oró así.
Y esa persona está orando así porque vio a alguien más que oraba de esa manera. Si estamos orando por un enfermo, ¿sí? Yo le debo suplicar a Dios que si es voluntad, lo sane. Señor, sánalo si es voluntad. Tú puedes sanarlo. Sí, yo creo que el Señor Jesucristo, yo creo que Dios puede sanar de cualquier enfermedad. Pero es una súplica que yo traigo delante de Él. Es muy diferente cuando yo te digo, César, yo te estoy dando prácticamente la orden de que tú salgas. Y casi estoy diciendo, no, pues el ser sano es un modo imperativo. Estoy ordenando, ¿a quién le ordeno? ¿A quién le ordeno? ¿Estoy ordenando a Dios o le estoy ordenando a la enfermedad? Ok, yo sé, y miren que ahí está de repente la mala aplicación de la escritura. Yo sé que en el libro de Hechos vamos a encontrar, sí, nada más que tenemos que entender que hay una era apostólica, hay un tiempo apostólico que fue en el siglo I, inmediatamente después del Señor Jesucristo es crucificado, resucita. Esos 12 hombres, aquellos que fueron apóstoles de Él, el Señor les dio una autoridad especial en una época en la que era tremendamente importante que la iglesia se comenzara a multiplicar. Y ellos siguieron haciendo cosas que el Señor Jesucristo hacía. Y Pedro y Juan, yendo al templo, en la puerta de la hermosa, se encuentran un cojo y le dice al cojo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Ok, es como si le dijera, sé sano, y fue sano. Sí, pero ya no estamos en la era apostólica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Tenían más ventaja ellos o más ventaja nosotros? Bueno, eran épocas diferentes, eran tiempos diferentes. ¿Qué no tenían Pedro ni Juan que nosotros sí tenemos? La Biblia completa, la revelación completa. Ellos no la tenían todavía, no existía. Entonces, Dios en su misericordia permite durante ese tiempo el uso de dones especiales que eran necesarios en ese momento, que tenían que seguir vigentes en ese momento. Y ahora, eso no quiere decir, fíjense, eso no quiere decir que el día de hoy Dios no pueda sanar a alguien de esa manera. Por supuesto que el Señor puede. Y yo creo que el Señor lo hace, lo sigue haciendo. Pero hay una tremenda diferencia que yo crea que Él sane y que yo ordene que alguien sane. Yo no le puedo ordenar a nadie que sane. Yo no le puedo decir a la enfermedad, quítate, sale en este momento. Y sales en este momento en el nombre de Jesús, enfermedad. Y bueno, hay una serie de situaciones ahí. Sí, es el mismo caso de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que tenían una encomienda específica por la época que estaban viviendo, que tenían que profetizar la venida del Salvador. Una vez que el Salvador ya está aquí, ya no tiene por qué haber profetas. Ahora la profecía habla precisamente la palabra de Dios. Así es otro ejemplo. Actualmente lo que entendemos como profecía es lo mismo que se entendía en el Antiguo Testamento, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que ustedes quieran de ellos. Ellos decían, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Bueno, cuando yo me paro a predicar aquí, yo puedo decir, así ha dicho el Señor, y leo lo que dice la Escritura. Pero que es palabra para ustedes. Claro. Sí, sigue siendo. Yo puedo pararme y decir, así dice el Señor, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y no lo hará reposar en su tierra, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos, etcétera, etcétera. Y yo puedo decir, así dice el Señor. Lo que yo no puedo hacer es pararme aquí y decirles, así dice el Señor,
mañana van a aparecer los 500 pesos que se te perdieron ayer. Yo no puedo hacer eso, ni decir ninguna otra cosa que a mí se me ocurra en ese momento. Ahí estaré siendo un falso profeta, porque el Señor no me ha dicho nada. No es cierto que el Señor me dijo, no importa que yo soñé anoche, tuve un sueño determinado, y en ese sueño vi que algo muy bueno le pasaba a la hermana Dulce, y entonces yo vengo y le digo, hermana Dulce, el Señor me dijo anoche que usted se va a sacar la lotería, no compre boleto. Porque yo compré, porque yo soñé anoche, el Señor me dijo, no es cierto, tuve un sueño, como todos soñamos todas las noches, pero yo no puedo decir que ese sueño es porque el Señor me habló. Sí, entonces, hermana, último comentario de esto y nos seguimos. Acerca de los decretos, por eso cuando los apóstoles en su tiempo hacían milagros, decían, es lo que Jesucristo hacía, ahora lo hacen ellos. ¿No? Sí. A la diferencia de los decretos que ahorita, tú puedes decir, yo decreto esto, decreto el otro, como esa hermano, no se va a dar porque no eres el que tiene la palabra. Lo que sí tenemos que tener es nuestra fe intacta, creer en el Evangelio, creer en su palabra y decir, Señor, porque en mi caso yo lo veía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro con mi enfermedad? Y el Señor, yo me descuidé. Viene por una mala alimentación, yo me descuidé, yo pero otro, Señor, si tu voluntad es sanarme, o tu voluntad es llevarme hasta el fin de los días con esto, ayúdame, por favor, a que soy obediente a tu palabra aún en esto y terminar. Así es. Además hay otra cosa relacionada con la enfermedad, hermanos. No olvidemos, estamos en una humanidad caída. La enfermedad es una consecuencia del pecado, no del pecado suyo necesariamente, del pecado general. La muerte es una consecuencia del pecado. Estamos en esa humanidad caída. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, establezca plenamente su reino, tenemos una promesa en la palabra. No va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, pero no estamos ahí todavía. Estamos en este tiempo y en este tiempo nos enfermamos. Y nos enfermamos porque estamos en un cuerpo que se deteriora, que envejece, en fin. Y además, muchas veces, lo que digo ahorita, hay enfermedades que nosotros mismos buscamos. Una mala alimentación, queremos hacer ejercicio, en fin, todo tomamos Coca-Cola. Ok. Y chiquito, la otra nada más era porque yo escucho alabanzas y las escucho muy bíblicas, yo voy pensando y escucho lo que va diciendo y digo, y sí habla la palabra de Dios, pero llega un momento en donde viene un coro y empiezan con cosas y el Espíritu Santo dentro de mí como que me incomoda que no pueda escuchar eso y yo digo, es que no sé si está bien o está mal, o tal vez está mal soy yo, pero ya el Espíritu Santo y eso ocurre. Hay cantos que de repente están muy hermosos, son bíblicos, tú ves que la letra, pero llega un momento de la letra en que dices, no, pero no. Entonces la otra parte estará muy bien, pero pues esta no. Sí. Ok, sigo. Otras condiciones por las que hay muchas iglesias que no son sanas. Hay algo que, bueno, ahí el autor le llama, decía la obra Palabritas Domingueras, neopaganismo subjetivo. Bueno, ¿qué es eso? Falsas espiritualidades. Hay muchas falsas espiritualidades que hay en nuestra cultura alrededor y que se han introducido también en la iglesia. Mucho de lo que ahorita vamos a hablar es parte de un neopaganismo, es decir, un paganismo moderno que tenemos en la actualidad. Hay gente que piensa todavía, y hablo de hermanos en Cristo, de Iglesia Cristiana Evangélica, que piensan que los ángeles se comunican con ellos y que hay un ángel que, no sé, casi que el ángel de la guarda, que andan por todos lados con ellos.
Los ángeles son bíblicos, sí. O sea, hay incluso una parte de la teología que se llama, de la teología sistemática, que se llama angelología, que es que dice, que enseña la escritura sobre los ángeles. Bueno, los ángeles son criaturas hechas por Dios, son poderosas, son mensajeros de Dios, son quienes cumplen la voluntad de Dios. Vemos múltiples partes de la escritura donde vemos ángeles interviniendo en algo a lo cual Dios los mandó. Pero pues hasta uno hizo que hablara una burra de Balaam, una asna. Sí, eso seguirá pasando en la actualidad, probablemente sí, pero de eso a que yo comience a enseñar, por ejemplo, que aquí en este momento hay ángeles, pues no sé, a lo mejor sí, ¿verdad? Pues los ángeles no se ven, pero claro, pero realmente no me tienen con mucho cuidado si aquí en este momento hay ángeles o no. ¿Quién sí sé que está aquí en medio de nosotros? El Señor. Eso sí lo creo, porque su palabra dice, donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Porque él dijo también, no los dejaré solos, enviaré otro consolador que estará solamente con ustedes, estará en ustedes. Entonces eso sí lo creo. El Espíritu Santo, el Consolador, está aquí, el Señor está aquí. ¿Habrá ángeles o no? No sé, pero no es algo que tengamos que enseñar en la iglesia. Ok, bueno, ese paradigma subjetivo tiene muchas formas, no solamente la secularización, ¿qué quiere decir eso? Lo secular es lo que está fuera de la iglesia, lo que está en el mundo, ok, eso es lo secular. Algo que pasa mucho en nuestro tiempo es que tiene mucha importancia los números y las técnicas. Los números tienen mucha importancia. Entonces, si en una iglesia hay mucha gente, pensamos, esa es una iglesia exitosa. Miren, no es que sea bueno que una iglesia tenga muchas personas, eso es bueno, quisiéramos que hubiera muchísimas más personas. Yo que más quisiera que en esta clase, después de los cristianos, pues todas las sillas aquí estuvieran llenas. Eso sería bueno, pero ese no es lo más importante, no es el punto, y ahorita lo vamos a ir viendo. En nuestra época moderna, en la iglesia moderna, se exalta muchísimo el que haya gente. ¿Saben que hay maneras no bíblicas de atraer a la gente? Hay maneras no bíblicas de que nosotros podamos calar gente. A lo mejor si empezamos a hacer reuniones en las que digamos, esta noche va a ser una noche de milagros, vamos a poner allá afuera pancartas por todos lados. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estás enfermo de algo? Ven esta noche porque el apóstol o el profeta Juan Pérez va a estar aquí esta noche, entonces ven. Y bueno, miren, hay mucha gente que está enferma y nadie quiere estar enfermo, y pues a ver, por si las dudas vamos, y pues muchos se quedan porque algo sintieron, porque además hubo mucha música, mucho ruido, y algunos se quedaron. Y así como ese ejemplo que puse ahorita, hay muchas otras técnicas que son de mercadeo. Aquí hay una mercadóloga y ella sabe que hay técnicas que usan los negocios, que usan las empresas para que la gente compre. De eso se trata la mercadotecnia. La mercadotecnia se trata de hacer que la gente que compremos Coca-Cola y no Pepsi-Cola, ¿verdad? ¿Por qué casi todo el mundo prefiere una marca de refrescos? Porque hay técnicas de mercadotecnia que nos han metido por los ojos, los oídos, y yo voy y veo la etiquetita roja de la Coca y siento la chispa de la vida. Bueno, ok, hermanos, y esto es serio. Esas técnicas de mercadotecnia se pueden aplicar en la iglesia. No dije se debe, se puede. Y hay muchas iglesias que las aplican y entonces,
comienzan a traer gente, así como se atrae para que compres Coca-Cola o para que compres alguna otra cosa. Ahora, ¿eso es lo que debe de ser la iglesia? No, no. Bueno, entonces es otra de las partes, motivos por los que no hay una iglesia sana. Y finalmente, dice el autor, muchos seminarios actualmente preparan pastores y maestros ignorantes de los materiales necesarios para llevar a cabo la tarea teológica. La preparación que los seminarios a los sacerdotes, pastores o a los maestros no es una preparación sana, no es una preparación basada principalmente en la escritura. No tiene mucho que usar ningún estudiante de seminario, no voy a decir nombres, por supuesto, ni a qué seminario va, pero es algo que está estudiando en el seminario. Decía, es que nos están enseñando mucho sobre retórica, y no es que la retórica sea mala, la retórica es el arte de hablar bien, de poder expresarse bien, de poder tener técnicas de bien hablar. Pero a él algo le estaba diciendo dentro de dice, es que yo no quiero ser buen orador, lo que yo estoy buscando no es ser buen orador, yo lo que quiero es ser un buen predicador fiel de la palabra de Dios. Es un ejemplo chiquitito, pero eso está ocurriendo en algunos seminarios, que es otra causa. Ok, ya me quedan poquitos minutos. Ok, hay algunos modelos populares de iglesia, modelos muy comunes de iglesia actualmente. El autor presenta 3. Voy a poner los 3 de una vez por el tiempo. Ok, él habla de tres modelos. Permítanme comentar algo. Mark Teller no escribió este libro el año pasado o hace 3 años, lo escribió en los años 90. O sea que esto no es así totalmente nuevo, es algo que ya se viene identificando desde hace más de 20 años. Y él decía, bueno, podemos encontrar un tipo de iglesia, un modelo de iglesia que le pudiéramos llamar liberal. Tampoco hay mucho tiempo para detenernos en definir esto. Pero este señor, con ese apellido, Schleiermacher, algo así se pronuncia, es alemán, vivió por ahí de 1700 algo a 1800 algo, pero se lo considera como el padre del liberalismo teológico. El liberalismo teológico fue una corriente que surgió principalmente en el siglo XIX y se encargó de presentar un evangelio diferente. Déjenme ponerlo así para hacerlo de la manera más fácil posible, a negar todo lo sobrenatural que hay en el Evangelio. Es así como basados en el racionalismo. Ellos dicen, sí, Dios existe, la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero hay cosas en la Biblia que, por ejemplo, eso de que Jesús caminó en el mar, no se puede caminar sobre el agua. No se puede. Entonces, seguramente que Jesús realmente no caminó sobre el agua, sino es un símbolo de algo, es una expresión de algo que el Señor hizo, porque no puede ser que alguien camine sobre el agua. Entonces, terminan negando todo lo que a ellos les parece que es sobrenatural, y entonces van recortando la Biblia. Y dice, esta parte, por ejemplo, estas partes, ahora estamos leyendo Crónicas, y ustedes leen el primer libro de Crónicas, en los primeros capítulos, del 1 tal vez hasta el 5, y ¿qué te encuentras ahí? Pura genealogía. Puras genealogías, y Fulanito tuvo a Sotanito, y Perenganito tuvo a Menganito, y puros nombres hebreos, y además, ok, pues qué bueno que los tuvo, y eso qué. Bueno, ¿qué dicen ellos? Esa no es palabra de Dios. A ver, esa no es palabra de Dios. Entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda es la palabra de Dios. Hay otra parte que. Y así ha habido un ataque que cada vez se fue haciendo más grande en contra de la Escritura. En contra de que la Escritura es la palabra de Dios. Bueno, esta persona, digamos que fue padre del liberalismo. Hay muchas iglesias actualmente que son liberales. ¿A qué sí le dan mucha importancia y a qué sí le dan mucho énfasis? A la acción social de la iglesia.
Ellos dicen, la iglesia está bien que ponga orfanatos, está bien que ponga comedores infantiles, está bien que ponga, que ayude al necesitado. Y nosotros decimos, sí, eso es bien bíblico y hay que hacerlo, pero no es lo central de la iglesia, no es el trabajo central de la iglesia. Bueno, esas son las iglesias liberales. Hay otras iglesias, digamos, vamos más para acá, más en el siglo XX, siglo XXI, que les llaman sensibles al buscador. ¿Qué quiere decir eso? Aquí las personas vienen, alguien viene por primera vez y es que están buscando algo, vienen porque tienen una necesidad, a lo mejor están pasando por divorcio, a lo mejor están pasando por una enfermedad, a lo mejor están pasando, no sé, por otro problema, andan buscando algo, y entonces yo tengo que ser sensible a esa persona, y si esa persona, por ejemplo, está pasando por un divorcio, bueno, yo voy a predicar sobre el divorcio, pero voy a predicar sobre el divorcio desde una perspectiva humana. ¿Por qué se divorcian las parejas? ¿Por qué no se entienden? ¿Cómo le podemos hacer para que sí se entiendan? No sé si me explique, pero eso es lo que ellos le llaman la iglesia sensible al buscador, sensible a las necesidades humanas. Y no es que a nosotros no nos interesen las necesidades humanas, claro que nos interesan, pero yo tengo que predicar el Evangelio, y el Evangelio va a suplir cualquier necesidad humana. Ya lo va a suplir, la palabra de Dios tiene el poder en sí misma, y finalmente va a cumplir el propósito para el cual el Señor la mandó. Sí, sí, de hecho, de esa perspectiva hay iglesias que han surgido como la intención, por ejemplo, de jalar jóvenes, ¿sí? Y buscar poner en lugar de bancas, en lugar de sillas, poner sofás cómodos, poner un ambiente más moderno, luces, a donde los jóvenes se sientan cómodos, no tanto que vayan a buscar la palabra de Dios, sino se sientan a gusto, cómodos, ponen música cristiana, pero tono rock y con ese tipo de para poder satisfacer la necesidad de los jóvenes. Sí, aunque también satisfacen otras necesidades de otros. Mezclan lo secular con la palabra. Que mezclan lo secular con la palabra. Sí. Y además el principal problema es se empiezan a centrar en las personas y no en la adoración a Dios, y no en la palabra de Dios. El foco cambia de la palabra de Dios a las personas. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesitan oír? ¿De qué necesitamos hablar? Bueno, Bill Hybels, Willow Creek es una iglesia está cerca de Chicago, muy conocida, además de decirles de alguna manera, es una iglesia de la que yo he oído hablar mucho, porque cuando trabajaba yo en el Ministerio de la Sociedad Lucas, hay un Ministerio de la Sociedad Lucas en otro país de Latinoamérica que tiene mucha relación con Willow Creek, nos han ayudado mucho económicamente a este ministerio. El hermano, yo lo conozco, no quiero decir nombres de lugares específicos, pero es algo que ha recibido mucha ayuda de Willow Creek. Él ha ido allá a Willow Creek, lo han invitado allá y él platicaba a todo tipo de iglesia que es muy centrados en el liderazgo, dan muchos talleres sobre liderazgo y bueno, pero están enfocados en eso, están enfocados en las necesidades de la gente y hacen a un lado por lo mismo el centro de la palabra de Dios. Finalmente, la iglesia llamada tradicional. Bueno, el autor del libro que estamos ahorita estudiando va diciendo, digamos, como que quiénes son los principales representantes de este tipo de iglesias. Y Billy Graham ha sido de los predicadores, tal vez el predicador más importante del siglo XX. Hacía grandes concentraciones de gente, las que predicaban el Evangelio, pero entonces también el modelo de él se empezó a copiar a las iglesias. Y entonces el culto comenzó a hacer una campaña evangelística.
todos los cultos. Dice ahí el autor, una campaña evangelística nada más que dentro del templo. Y el foco entonces se fue hacia eso, hacia contar mucha gente, que venga mucha gente para que les hablemos con esa perspectiva. Hermano, Sí. Hamster que dice que el Señor te reprenda. No es así. No. No, es decir, Sí, de hecho, predicador tremendo. También no tiene muchos años que murió. Digo, ya hace algunos, pero todavía. Se quedó su hijo, sí, se quedó su hijo Fran, creo que una hija también, una cosa así. Bien, ok, sigo adelante. Entonces, dentro de esos modelos populares de iglesia, esos tres modelos asumen que la relevancia evidente, es decir, el ser que lo notemos, pues, eso quiere decir ser relevante, que te notes, y la respuesta recibida son los indicadores claros del éxito de una iglesia. Que la gente se dé cuenta de que estamos aquí y que hay una respuesta de que la gente venga a donde nosotros estamos. Esos son los indicadores claros del éxito de una iglesia. Asumen, o sea, dan por un hecho que los frutos de una iglesia exitosa pueden verse de inmediato. Y una cosa que el autor Mark Dever maneja aquí también, dice que no siempre la respuesta de Dios es inmediata. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham en la respuesta de Dios? No fue un año ni 2 años, no, pero décadas las que estuvo esperando en la respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo no hubo profecía? Simplemente ya no había profetas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años. Dios no siempre actúa en nuestro tiempo o en el tiempo que nosotros pensamos que Él va a actuar. Entonces, bueno, sin embargo, en esos modelos se asume que los frutos de una iglesia exitosa pueden verse de inmediato o en muy poco tiempo. Sin embargo, bíblica, históricamente, estas suposiciones son muy peligrosas. Tienen peligros el asumir eso. El tamaño de lo que nuestros ojos ven casi nunca es una manera de estimar la grandeza de algo ante los ojos de Dios. Nosotros podemos ver algo enorme, algo que ha crecido mucho, algo que se ha multiplicado mucho, y eso no quiere decir que delante de Dios eso sea grandeza. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Esto lo puse en negritas, ¿alguien lo puede leer? Un ministerio exitoso es uno manifiestamente tiene la palabra de Dios. Ok, esa pudiéramos empezar a tomar y vamos entrando en el siguiente tema. ¿Qué sería un ministerio exitoso? ¿Qué sería una iglesia exitosa? Es una manifiestamente, o sea, notoriamente fiel a la palabra de Dios. Esa sí puede ser, esa sí lo podemos tomar como una clave de éxito. Estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo como se encuentra en la Escritura. Y eso es lo que deberíamos seguir haciendo como iglesia. Ok. Gracias. Ya. Me quedan 4 minutos. Ok. Tal vez esta ya es la última que vamos a ver. Un modelo diferente. Lo que él dice es, bueno, pensemos en un modelo diferente de iglesia. Ya no en la iglesia liberal, ni en la iglesia enfocada en los buscadores, ni en la iglesia tradicional. Pensemos en un modelo de iglesia diferente. Una iglesia que conscientemente sea diferente a la cultura que nos rodea, a la cultura en medio de la cual vivimos, que conscientemente busquemos ser diferentes de ella. Voy a tratar de poner unos 2 ejemplos o 3 ejemplos muy simples. ¿Cómo hablan las personas a nuestro alrededor? ¿Cómo hablan? Bueno, generalmente con groserías, con insultos, en fin.
si la gente a mi alrededor habla de esa manera, y yo sé que la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, bueno, yo voy a tratar entonces de tener una forma de hablar diferente, que sea incluida por el Espíritu Santo. Sí, y ahí estoy siendo diferente a la cultura. La cultura que vivimos dice, por ejemplo, que el que no tranza no avanza. ¿Verdad? El que no tranza no avanza. Bueno, yo voy a vivir de una manera diferente. Sí, yo voy a tratar de vivir sin transar y avanzar lo que Dios quiere que avance. Voy a avanzar lo que Dios quiera que avance en ese sentido. ¿Qué otra cosa enseña la cultura? Hay mentiras blancas. Mentiras. Hay mentiras blancas. Sí, hay mentiras, no tienen importancia. Piadosas, hay mentiras piadosas. Eso dice la cultura. Ok, vayamos en contra de esa cultura. Y nosotros digamos, la palabra de Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Que la aborrece. Entonces, uno de mis principios de vida, o de nuestros principios, porque estamos hablando de la iglesia, es, no hay mentiras piadosas, ni hay mentiras blancas, ni hay mentirillas, sea un capítulo que le llaman mentira. Dice, aborrece la lengua mentirosa. Sí, aunque el decir la verdad implique que tenga yo que sufrir la consecuencia. Claro, por supuesto. Tengo que asumir, esa es otra parte, yo tengo que asumir el costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo y seguirlo verdaderamente tiene un costo, hermano. Tiene un costo. Nosotros tenemos que asumir ese costo. Y ese costo puede ser tan leve como es que a lo mejor no tenga muchos amigos y te rechacen, a lo mejor en algunos lugares. Puede ser desde eso hasta la muerte, literalmente, hasta que te mate, pero yo tengo que asumir ese costo si yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, ¿qué más sería ese modelo diferente de iglesia? Iglesias cuyo indicador de éxito sea una perseverancia fiel a la palabra de Dios. No los números, no las técnicas de mercadotecnia, no nada de eso, sino una perseverancia en el cumplimiento de la palabra de Dios. Que ese sea el indicador de éxito de la iglesia. ¿Qué tan exitosos estamos siendo como iglesia? Bueno, preguntémonos qué tanto estamos perseverando de una manera fiel a la palabra de Dios. Ok, hasta ahí voy a llegar. Nada más déjenme ver. Ok. Pero hasta la básica. Hay dos necesidades básicas de nuestra iglesia, de la iglesia del siglo XXI, en el cual estamos viviendo. Una, predicar el mensaje de la palabra. Y vamos a sacar de ahí 5 marcas que ya no nos da tiempo de ver hoy, pero que finalmente de eso va a tratar todo el curso. Y liderar discípulos, hacer discípulos de Cristo. Y de ahí vamos a sacar unas 4 marcas, que desde luego ya no vamos a ver ahorita, pero el curso, acuérdense que se llaman las 9 marcas de la iglesia sana. Entonces, bueno, ya estamos llegando a esas marcas. Hay 5 que ya empezaremos a ver el próximo domingo, que tienen que ver básicamente con predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y hay otras 4 marcas que tienen que ver con liderar discípulos de Jesucristo. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar. Ya faltan 4 minutos para las 12.